Bienvenidos a Audios Humanistas. Hoy abrimos un debate que suele dividir opiniones, el cual es la pena de muerte. ¿Es justicia? ¿Es castigo? ¿O es una violación a los derechos humanos? Para discutirlo tenemos a nuestros participantes con posturas distintas, así que vamos directo al tema. La pena de muerte es la condena en la que el Estado decide quitarle la vida a una persona como castigo por un delito. Y aunque en nuestro país la abolió hace años, el debate sigue vivo, porque no se trata solo de leyes, es un tema moral, humano y ético. La pregunta que queríamos poner sobre la mesa es: ¿la pena de muerte representa justicia o termina siendo una forma más de violencia? Y para profundizar en esta reflexión, hoy tenemos a un invitado especial a quien le damos la bienvenida y agradecemos por estar aquí. Nuestro invitado es el profesor Julio, es licenciado en Psicología por la Universidad Autónoma de Yucatán. Cuenta con una especialización en estadística realizada en la Facultad de Matemáticas de la misma universidad y una maestría en investigación educativa por la Facultad de Educación de la UADY. Actualmente cursa el doctorado en Psicología de la Educación en la Universidad del País Vasco en España. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted, profe, por aceptarla. No, de nada, aquí para apoyarles, ¿sabes? Con el inicio del primer tema, quisiéramos saber cuál es la perspectiva de la psicología jurídica sobre la pena de muerte y su función dentro del sistema penal. Bueno, en términos generales, como ciencia, la psicología jurídica, o más bien como rama de la psicología, ¿no? En aspectos que tienen que ver con, ¿cómo decirlo?, con este tipo de consecuencias que puede tener para la conducta delictiva, ¿no? Como una especie de condena, en este caso la pena de muerte, no está alineado con los estándares actuales que se plantean en la psicología jurídica, ¿no? En el sentido de que, pues, yo creo que ningún psicólogo jurídico con el que ustedes trabajen, que esté lo suficientemente actualizado, ¿verdad?, sería una persona que esté de acuerdo con la aprobación de penas que tengan que ver con privar de la vida a una persona, ¿no?, que haya cometido un delito, cualquier delito que haya sido, ¿no? Pero no se alinea con lo que tenemos en consideración actualmente en la psicología jurídica. No lo consideramos también algo funcional dentro del sistema de justicia penal. ¿Y usted cuál consideraría que sería el impacto psicológico que puede generarse tanto en jueces, policías, peritos y personal penitenciario involucrado en procesos de ejecución? Bueno, es una pregunta muy interesante, ¿no? Porque ciertamente la formación que tiene cada una de las personas que se involucran en el sistema de justicia es muy diferente, ¿no? Y eso incluye, pues, a todos los actores que tú mencionaste, ¿no? Jueces, peritos, etcétera, ¿no? Y es una realidad que sí te vas a tocar algunas personas que quizás sí estén a favor de este tipo de medidas, ¿no? Sobre todo las personas que están más en un ambiente más de un trato penitenciario, ¿no? Y en este sentido, pues yo creo que el impacto psicológico que tiene sí puede ser variado, ¿no? Tanto para las personas que están a favor, que sí te vas a encontrar con alguna de esas personas, ¿no?, que probablemente lo vean como que la única vía libre para ciertos tipos de delitos, ¿no? Lo puedo entender en el sentido de que hay muchos fenómenos que requieren o que se han documentado ¿cómo decirlo?, como de delincuentes o de personas que cometen un delito que no tienen una perspectiva muy buena de rehabilitación, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, en el caso de personas que son psicópatas. Los trabajos de rehabilitación o readaptación social no son muy fructíferos en estas personas, y yo creo que muchas de las imaginarios que se tienen acerca de la pena de muerte es sobre todo justificándolo su uso en este tipo de personas, ¿no? Porque no responde bien a los tratamientos y entonces no se vislumbra un cambio que vaya a haber en estas personas, ¿no? Entonces puedo entender por qué alguno de estos actores puede inclinarse hacia la balanza de aceptar este tipo de penas. Sin embargo, como yo te mencionaba, yo creo que no la mayoría, o en la actualidad creo que una gran parte de los profesionales que trabajan en este ámbito están en contra, porque va totalmente en una dirección opuesta a lo que consideramos dentro del sistema de justicia, que es lo que buscamos es la readaptación y la rehabilitación de la persona que está o que ha cometido un delito, ¿no? Bajo el principio estamos pensando de que las personas pueden cambiar, ¿no? Pueden cambiar para mejor, pueden mejorar como personas. Entonces, en ese sentido, la pena de muerte, pues, realmente es un tipo de resultado que de alguna manera está tomando de facto que la persona no puede cambiar y que la única manera de poder evitar que delinca es aislándolo o evitándolo o quitándolo de la sociedad de forma permanente, ¿no?
Entonces yo creo que sí tiene un impacto psicológico, porque hay gente que sí va a estar a favor porque está contemplando este tipo de delincuentes que no tienen una gran perspectiva de readaptación, pero también va a haber gente que está en contra, porque va en contra de todo lo que estamos pensando como sistema de justicia y lo que hemos avanzado ya en varias décadas, ¿no? Ok, qué interesante, profe. Uh-huh. Bueno, y yéndonos un poquito como a este lado de las víctimas, ¿usted cree que este castigo produce realmente un sentido de justicia o de reparación en las víctimas? Mira, allá es bastante difícil, ¿no? Porque ya estamos hablando con cuestiones que tienen que ver con reparación del daño y ese tipo de cosas, ¿no? De manera sincera, yo te diría que lo desconozco, porque la verdad no he estado muy adentrado en cuanto a las investigaciones que se han hecho acerca de esto, pero me da la impresión de que no, o sea, no, por los poquitos acercamientos que he tenido de diferentes maneras. Y eso será sobre todo en aquellos casos donde la víctima fue una víctima que pues fue víctima de homicidio, ¿no? Pues las familiares, si bien sí tienen una especie de molestia, de rencor, ¿no? Contra el agresor, e incluso de sentimientos de venganza, lo cual creo que es algo natural como seres humanos, llega un punto en que alguna de esas personas considera que eso no va a regresar o les va a retornar a su ser querido, ¿no? Entonces yo creo que es una ayuda momentánea para alguna de estas personas, pero a largo plazo no los va a reparar, en el sentido de que no va a hacer que las personas que fallecieron por culpa del agresor pues puedan pues regresar con sus seres queridos, ¿no? Entonces es un poco complejo. Yo creo que habría que leer cuáles son las investigaciones que se tienen en cuanto a análisis victimológico, ¿no? De cómo responden las víctimas a este tipo de casos. Pero me da la impresión de que no, quizás momentáneamente, pero no a largo plazo, porque pues contemplan que la persona o su familiar ya no va a regresar. Vale, muchas gracias, profe. Profesor, desde una perspectiva ética, en su opinión profesional, ¿qué tan grave diría usted que es el riesgo del error judicial cuando la consecuencia es irreversible? Es decir, ¿usted cree que un sistema puede ser lo suficientemente confiable como para justificar la pena de muerte? Yo creo que esa es la pregunta central, ¿no? Porque yo creo que en un sistema justo donde podamos, o un sistema infalible, ¿no? Donde nosotros estemos seguros de que las personas culpables van a ser las personas que reciban su castigo, pues yo creo que más personas estarían de acuerdo con este tipo de penas, ¿no? Porque creo que de alguna manera, lo querramos o no, siempre va a sacar esta parte vengativa de los seres humanos, que yo creo que es una parte natural que tienen muchas personas, ¿no? Sin embargo, como tú bien mencionas, o sea, los sistemas de justicia están muy lejos de ser sistemas infalibles, ¿no? Y siempre van a haber los falsos positivos y los falsos negativos, es decir, ciertamente van a haber personas que están libres, que cometieron un delito, pero también vamos a tener a las personas inocentes que son culpadas por un delito. Entonces, en ese sentido, yo creo que esa es la cuestión central, ¿no? De que corremos el riesgo de que una persona que fue injustamente sentenciada, pues pueda perder la vida, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que desde un punto de vista ético, creo que hay más costos que beneficios de esta decisión, ¿no? O sea, el hecho de que una persona inocente pudiese ser susceptible de tener la pena de muerte, yo creo que conlleva más costos sociales, personales, humanos, espirituales, ¿no? De lo que podría tener una persona que sea culpable pero que ande libre, ¿no? Entonces yo creo que esa es la parte importante que tú mencionas, ¿no? O sea, nuestros sistemas no son infalibles para nada, y creo que todos lo conocemos, están documentados además, y como seres humanos sabemos que es un proceso de toma de decisiones, ¿no? Decidir si una persona es culpable o es inocente, y como todo sistema de decisiones podemos tener falsos positivos y podemos tener falsos negativos, y pues hay que minimizar los costos y maximizar los beneficios que eso contrae, ¿no? Sí, y dicha esta respuesta, si usted tuviera que elegir entre una postura totalmente a favor o totalmente en contra, ¿cuál elegiría basándose únicamente en la evidencia científica que conoce? Yo me iría por el totalmente en contra. Yo, de manera personal, yo sí estoy a favor o contemplo, ¿no? Esta visión que se tiene de que las personas pueden cambiar, ¿no? O sea, como psicólogo jurídico, yo sí comparto esta parte o esta idea de que la rehabilitación puede ser bien hecha, puede llevar a un cambio en el individuo. Ahora bien, la rehabilitación no es un proceso sencillo, hay que ver varios factores criminógenos, victimógenos, etcétera, ¿no? Que de alguna manera nos pueden ayudar a rehabilitar a las personas. En México estamos muy lejos de llegar a esta perspectiva, pero otros países bien desarrollados, como por ejemplo, sobre todo en Canadá, que se ha desarrollado mucho esta parte de riesgo de violencia y la minimización de la reincidencia delictiva, pues se ha visto en escenarios que funcionan bastante bien, salvo en casos muy específicos, y ahí ya estamos hablando, por ejemplo, el trabajo con personas que están diagnosticados con una psicopatía,
El resto de los otros delitos o perfiles criminales que pudiesen existir, pues sí son susceptibles a un cambio, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues yo estaría en contra porque pues va en contra de lo que estamos pensando como psicólogos jurídicos, de la labor que podemos hacer de la rehabilitación de las personas. Perfecto, muchas gracias por su respuesta. De nada. ¿Qué más? ¿Algo más? Yo, profe, ¿qué considera que demuestra la evidencia actual sobre la efectividad de la pena de muerte como una medida disuasiva del delito? Esa es una pregunta muy interesante, ¿eh? Fíjate que sí hay estudios al respecto y realmente lo que se ha visto es que no funciona como una medida disuasiva, ¿no? Porque de hecho es al contrario, ¿no? Las personas que cometen delitos de alto impacto, generalmente en los lugares donde este tipo de penas están habilitadas, se arriesgan más porque tienen más que perder. No sé si me explico, ¿no? Entonces, no es como que lo vayan a hacer, sino como que lo van a hacer peor porque saben que lo que tienen que perder es mucho. Entonces, no funciona como un método de disuasión. Muchas gracias, profe. De nada. ¿Qué riesgos usted considera o desafíos podría enfrentar México si decidiera reintroducir la pena de muerte o utilizarla? Yo creo que hay muchos riesgos, ¿no? Sobre todo lo que comentábamos hace un momentito en el caso de las personas que son inocentes. Te pongo un ejemplo muy... Lo que pasa es que el sistema de justicia es muy complejo en la manera en la que se configuran los delitos. Y te lo digo porque yo hace un tiempo participé en un proyecto de investigación de una institución que se llama Reinserto Mexicano, AC, no sé si lo conozcan, es una institución que trabaja con personas privadas de libertad y que la presidenta es esta chica que a lo mejor conocen, que es Saskia Niño de Rivera. Hicimos un trabajo de investigación sobre... hicimos varios, pero donde salió esta información que les voy a leer, creo que era el de maternidad y paternidad en prisión. O creo que el de defensa, el desempeño de la defensa, algo así, uno de esos dos proyectos. Entonces, en esos dos proyectos, una de las preguntas que se hacían en los cuestionarios es el delito por el cual había sido procesada la persona. Y muchos de esos delitos incluía gente que es inocente, ¿no? O sea, pero inocente en el sentido de que no sabía, pero por la manera en la que están las leyes, configura el delito, ¿no? Y te pongo un ejemplo muy sencillo, ¿no? Había gente que le decían que, no sé, te voy a decir a ti, por ejemplo, Sofi, mira, fíjate que me va a llegar un depósito, no lo pudiera cobrar, hazme un favor, mira, te voy a dar esta transferencia que me van a dar en un Oxxo, te doy el número, por favor, anda a hacer el retiro y luego ya me lo depositas y me lo das, ¿vale? Y Sofi, toda confiada, piensa, pues sí, voy a hacerle caso al profe Julio o a Julio, ¿no? Porque a lo mejor no es un conocido o algo así. Vas, realizas el depósito, pero tú no sabes que ese depósito que estás recibiendo realmente era el pago por una extorsión, ¿sí? De crimen organizado. Entonces, ese mero hecho ya te involucraba, ¿no? Y muchos de los casos que estábamos analizando en esa base de datos tenían esta característica. Entonces, a lo que me refiero con este ejemplo es que muchos de los delitos que se configuran, sobre todo los que son de alto impacto, como por ejemplo los que tienen que ver con narcotráfico o con extorsión o con secuestro, involucra a gente inocente en este tipo de artimañas que hacen estas personas, ¿no? Entonces, si las penas para estos tipos de delitos, que son delitos de alto impacto, incrementaran la pena de muerte, vamos a suponer que vamos a enloquecer y alguien decide poner pena de muerte para todas las personas que estén involucradas en secuestro, pues muchas de las personas que van a estar bajo este tipo de resultados van a ser personas inocentes, ¿no? Que sin deberla ni temerla, pues participaron en este tipo de situaciones porque no sabían que estaban cobrando el rescate de una persona o algún tipo de extorsión. No sé si me explico. Entonces yo creo que son muchas pérdidas que vamos a poder tener como sociedad si en un país como México, donde el sistema de justicia pues todavía tiene muchas mejoras que lograr, se implementara. Bueno, mira, por acá, profe, ¿qué razones principales han llevado a varios países a abolir la pena de muerte y cuáles de esas razones considera que podrían aplicarse al contexto latinoamericano? Bueno, yo creo que muchas de las razones tienen que ver con esa perspectiva que yo les decía, que tenemos el principio de que la persona puede cambiar, ¿no? Que se puede rehabilitar. Entonces, en este discurso que se tiene, pues se han hecho investigaciones que se buscan cuáles son aquellas variables o factores que minimizan el riesgo de cometer un delito, ¿no? Por poner un ejemplo muy burdo, ¿no? Vamos a hablar de un delito muy específico, a lo mejor violencia feminicida, ¿no? O sea, los investigadores que nos trabajamos en el tema sabemos cuáles son los factores que están asociados a la violencia feminicida, factores de riesgo, ¿no? Y los dividimos en factores de riesgo estáticos y dinámicos. Estáticos son factores que ya no podemos modificar, así están. La persona ya tiene este factor de riesgo porque es algo histórico, es algo que vivió y pues no puedes regresar al pasado y cambiar a la persona, ¿no? Entonces, por poner un ejemplo, que la persona fue víctima de un delito, pues ya no lo puedes cambiar, o sea, la persona ya fue víctima, ¿no? Pero entonces están los factores
factores dinámicos, son factores que a lo largo de la vida de la persona sí pueden ir cambiando. Y regresando al ejemplo de la violencia feminicida, uno de los factores dinámicos que se ha visto que está asociado con la violencia feminicida es el desempleo del agresor, ¿no? Entonces, en este sentido, sí se pueden hacer programas de empleo para este tipo de personas. Consumo de sustancias, también podemos hacer programas o intervenciones o tratamientos que busquen la reducción del consumo de sustancias en los probables agresores. No sé si me explico, ¿no? Entonces, la vertiente va para allá, hacia buscar estrategias y procedimientos que busquen disminuir estos factores de riesgo específicos para cada delito y con eso pues disminuir la reincidencia o la delincuencia que se asociara, y por eso ya no se ve a la pena de muerte como una especie de sanción requerida, porque podemos prevenir o tratar antes de que llegue ya sea la delincuencia o la reincidencia. No sé si me expliqué. No, sí, claro. Muchas gracias. Claro. Muchas gracias. Ya para cerrar, como última pregunta le tenemos esta. Con base en la experiencia internacional, ¿cree que México podría beneficiarse de analizar estos modelos para fortalecer su propia política criminal? Sí, yo creo que sí. O sea, obviamente estamos a varios años de poder lograr estas cuestiones, pero ya estamos para allá, ¿no? O sea, por ejemplo, en mi experiencia, antes los jueces, por ejemplo, te pedían evaluaciones de peligrosidad, a uno como perito se lo pedía, ¿no? Son términos que en la actualidad ya no se utilizan, la peligrosidad como tal. A lo mejor en el derecho todavía se siguen utilizando y algunos profesionales todavía siguen utilizándolos, pero los psicólogos y los peritos hemos tratado de incidir más en este tipo de acciones o de lenguaje que se utilizan en el sistema de justicia. Entonces, por ejemplo, la peligrosidad ya no le llamamos así, le llamamos ese riesgo de violencia, ¿no? Entonces, en mi experiencia sí ha habido este cambio poco a poco de paradigma, donde incluso los mismos profesionales, jueces, magistrados, peritos, ya van cambiando este discurso que van teniendo, ¿no? Nos falta todavía mucho, un terreno muy grande que hacer. Por ejemplo, no tenemos un sistema donde se homologuen todos los delitos a nivel federal. Cada estado tiene sus propios delitos que están configurados de diferentes maneras. Muchos se parecen, ¿verdad? Pero muchos otros no configuran en un estado, en otro sí, etc. Entonces todavía nos falta mucho en términos administrativos para poder llegar a este punto, pero yo creo que sí vamos por buen camino, ¿no? Poco a poco estamos llegando a esta vertiente de ver a la readaptación social y la rehabilitación como un mecanismo que nos pueda servir para disminuir la reincidencia. Ok, con esto concluimos como esta parte de preguntas y agradecemos la presencia de usted, que pues como tal nos compartió tanto su experiencia y su conocimiento sobre pues de varios puntos que se tocó, y pues muchas gracias. De nada, aquí estoy para apoyarle. Vamos a empezar con el primer punto, que es la moral y la ética. La pregunta es, ¿puede ser moral matar para castigar? Vamos a empezar con la base moral. Para eso, Annie va a hablar si estás al lado del favor de la pena de muerte. Pues miren, si hablamos desde el utilitarismo, la pena de muerte tiene sentido. O sea, es si elimina a un criminal extremadamente peligroso, entonces protege al resto. Eso sería como un bien mayor, se podría decir. Sí, pero ¿a qué costo? El bien mayor, como dices tú, no justifica quitar una vida. Desde un enfoque humanista, no hay ningún estado que debería tener ese poder. Pues sí, pero tampoco podemos ignorar a las víctimas. O sea, hay casos en donde la sociedad exige una consecuencia proporcional. Exacto, y hay crímenes tan graves que cualquier otra sanción parece suficiente. La justicia retributiva existe por algo, ¿no? Pero retributiva o vengativa, porque muchas veces es como ojo por ojo, o sea, solo perpetúa un ciclo. No es venganza, es responsabilidad. Si alguien destruye sus vidas, ¿por qué habría que conservar la suya? O sea, pero incluso si quisieras aplicarla moralmente, ¿qué pasa si se equivocan? ¿O cómo devuelves una vida? O sea, no se puede. Bueno, vamos con el punto número 2. El tema es el impacto psicológico y el impacto social. Vamos al impacto emocional. Natasha, tú llevas esta parte. Aquí el problema es que la pena de muerte no solo afecta al condenado. ¿Qué pasa con las familias? Estas a veces esperan sentirse mejor y muchas veces nada más no lo logran. En cambio, cargan con más culpa o vacío. Pero también hay familias que sí sienten cierre. Y hay casos ya documentados.
Sí, pero eso no significa que sea la mejor opción. También afecta a las familias del condenado que viven un duelo anticipado. Y ni hablar de los jueces o policías que participan en la ejecución. Debe ser súper fuerte. Pues mira, ese punto sí lo admito. O sea, emocionalmente sí es fuerte, pero el sistema ya tiene herramientas para manejar eso. No siempre, o sea, muchos reportan estrés moral, pero ¿y qué mensaje damos como sociedad al institucionalizar la violencia? Pues, o sea, yo creo que pareciera que enseñamos que matar está mal, excepto cuando lo hace el Estado. Bueno, nuestro tercer tema es datos y evidencias. Sofía, cuéntanos tu parte. En 2024, o sea, si soltamos los números, en 2024 hubieron 1.518 ejecuciones y un aumento del 32%. Y, por ejemplo, el 91% ocurrieron en Irán, Irak y Arabia Saudita. Y más de 28,000 personas siguen en el corredor de la muerte. Pero para mí, el dato más importante es que no hay pruebas de que la pena de muerte reduzca la criminalidad más que la cadena perpetua. Ok, pero no reduce el crimen. O sea, pero sí evita que un criminal repita el delito. Eso es protección real. ¿Pero qué pasa con la cadena perpetua? Esto también evita que se repita el delito y ahí no matamos a nadie. A ver, pero la cadena perpetua es costosa y muchas veces esta no detiene esta influencia que tiene afuera. Eso no se arregla matando, sino mejorando el sistema penitenciario. Sí, y tampoco, o sea, podemos olvidar los casos de inocentes condenados que, o sea, no tienen defensa posible. Ay, no. Y con todo esto, ¿qué alternativas, pero alternativas reales de esto le pueden dar? Pues, o sea, tenemos alternativas como más humanas, como la cadena perpetua, justicia restaurativa, programas de rehabilitación, pero realmente la rehabilitación reduce la reincidencia y la justicia restaurativa de reparación a las víctimas sin necesidad de replicar la violencia. Pero ¿tú crees que un asesino serial se rehabilita? Lo que creo que es que matar no corrige nada, ni repara ni previene. Sí, pero tampoco podemos dejar al sistema sin herramientas fuertes. Ojo ahí, fuerte no es sinónimo de letal. Bueno, y pues ya hablamos sobre pues la pena de muerte en México, pero pues igual es un tema polémico en el resto del mundo. Así que vamos a comparar los casos reales y con comparaciones internacionales. Marcelo, dale. Claro. Mira, sí hay casos donde la pena de muerte se usó en criminales extremadamente peligrosos, pero también hay historias de personas que fueron condenadas injustamente y luego exoneradas gracias a nuevas pruebas. Y si miramos países que abolieron la pena de muerte, como la mayoría en Europa, las tasas de criminalidad no aumentaron. Eso indica que sí hay modelos más efectivos sin necesidad de llegar a la ejecución. Entonces, por lo que tú dices, tú mismo dudas de esa aplicación, ¿no? No dudo, solo creo que debe aplicarse con extremo cuidado, no descartarse por completo. Pero ese cuidado no evita que se cometan errores, y un Estado no debería tener permiso para equivocarse de esa manera. Bueno, creo que si algo nos deja este debate es que la pena de muerte no es solo un castigo, sino que es un reflejo del tipo de sociedad que queremos ser. Donde la vida sea un derecho intocable. O una donde la justicia también de alguna manera proteja a las víctimas. Pero no se pueden ignorar los errores del sistema tampoco. Pero tampoco se puede ignorar la responsabilidad ni de quienes hacen daño. Ni la posibilidad de construir algo más humano. Bueno, muchas gracias por escucharnos en este primer episodio de Voces Humanistas. Compartan este debate y sigan cuestionando qué significa para ustedes la justicia. Bye bye. Hasta la próxima. Bye, gracias por escuchar.